te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Menuda semana, pero digo menuda, pero es en grande, menuda semana que he tenido esta pasada. Intervención de una inteligencia artificial que no puedo añadir más, pero los que nos vais siguiendo por YouTube lo habréis detectado. Interferencia total, han ido por nosotros. Pero aquí estamos. Y por otro lado, pues bueno, hubo un taller de alta magia de magos, lo cual disfrutamos mucho, aprendimos mucho, y la barbacoa ya fue el sumum más lo que, bueno, esas pequeñas experiencias. Dicho esto, amigos y amigas, vamos a saludar al profesor Tristán Castell de Pinós. Buenos días, Tristán. ¿Cómo estáis? Todos muy bien, imagino. Sí, estupendamente. Mira, pues iniciando una semana, siempre cada día, cada hora, cada fracción de momento tiene su magia, ¿no? Y nunca mejor dicho, Tristán. Sí, además estamos en un momento muy especial y es este mes de mayo. Maravilloso, el mes de las flores, pero que también tiene muchas repercusiones dentro del mundo mágico y de sus rituales, ¿no? El mes viene pisando fuerte con los rituales céltico-druídicos de Beltane, y que son este periodo entre el 20 y tantos de abril y el 10 de mayo, y que es un momento muy fuerte, que es la eclosión de la primavera, el renacimiento de la naturaleza, los ritos en los bosques de Siberia de fertilidad y en los bosques europeos antiguos también. Y claro, ahí hay, digamos, un caldo de cultivo muy fuerte, ¿no? Y dentro de este caldo de cultivo muy fuerte van pasando cositas que parece que pasan porque mira qué mono. Ahora resulta que vamos a coronar un rey durante este tiempo, ¿eh? No teníamos otro tiempo que hacerlo, pero vamos a coronar. Y después de pronto aparece un señor negro que viene de Estados Unidos y que resulta que parece ser que es la cabeza visible de las logias norteamericanas y digamos es el lapta del iceberg de los iluminados, y de pronto pues este señor aparece en Montserrat. ¿Qué viene a hacer a Montserrat este señor? Permíteme, Tristán, vamos a resintonizar las antenas, ¿eh? Aquí hay dos detalles que son un tanto curiosos, ¿no? Hay una actuación de un músico excepcional como Bruce Springsteen. Quien le quiera escuchar, pues hay 1000 canciones por 1000 plataformas, pero hubo un detalle, ahora que hablas de este señor que vino de Estados Unidos con su familia, que su mujer subió al escenario a participar de los coros de Bruce Springsteen, pero este señor a que te refieres aún me extraña cómo, siendo Premio Nobel de la Paz, no haya hecho ni una declaración abierta, contundente y rotunda para al menos mediar, intenta quedar bien en el conflicto que está aconteciendo en el este de Europa. Esto por un lado, a mí esto me extraña. Y después que vengan de Estados Unidos a participar a su esposa en el concierto de Bruce Springsteen, pues me llamó mucho la atención. Pero Tristán, tú vas mucho más allá. ¿Qué hay aquí de cierto o de misterioso?
No estoy haciendo como un comentario, digamos así un poco para redondear un poco lo que has dicho tú. Realmente que este señor tenga el premio Nobel de la Paz es que realmente parece ser que le tocó en una tómbola. Es que últimamente los premios Nobel van a parar a manos de gente como un poco extraña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? A mí me parece que hay algo más, o sea, que haya habido una reunión multitudinaria por gente que no piensa en nada de política, ni en el devenir de la humanidad, ni en los bichitos, ni nada, y que se reúnen alrededor de un señor que, por cierto, tuvo un momento muy brillante y después ha ido repitiendo sus cancioncitas a lo largo de la vida, pero que no ha creado nada más, y por cierto, de ideas muy cercanas a, digamos, un concepto demasiado cercano a lo que es las intenciones un tanto malignas del nuevo orden mundial, por cierto. Y entonces estas reuniones multitudinarias se comprime y se descomprime una energía etérica muy fuerte. Es decir, toda esta sensación como de veneración a un mito y que de pronto hay un silencio, se lo escucha de una forma reverencial y después acaba una cancioncita de estas tontas que gusta tanto a la gente, todo el mundo estalla de energía, revienta por todas partes. Pues claro, la gente que trabaja con rituales, esto lo aprovecha muy bien. Y yo creo que no es casual, que esta gente haya venido a Barcelona, pero no es casual por algo que a mí me inquieta mucho. Quiero hacer un pequeño comentario sobre la visita que de pronto, sin advertir, sin anunciar, se produce pues al monasterio de Montserrat. Y yo necesariamente, en el momento que veo las imágenes, Olga me advierte y me dice Obama y Spielberg que están en Montserrat. Digo, no me lo puedo creer. El creador del Indiana Jones, el eterno buscador del Grial que se lo arrebata constantemente a los nazis, que todos son tontos, gracias a Dios en las películas de Spielberg, que ha totalmente demostrado, es lo que pretenden, naturalmente, y que se presente en Montserrat, que es una montaña tan relacionada con los mitos, las leyendas o la realidad del Grial, vamos a dejarlo así, en una nube potencial, ¿no? Que se presenten allí, a mí me hace inmediatamente, vi la imagen de Heinrich Himmler aterrizando en Montserrat, en los inicios de lo que fue, digamos, el estallido definitivo, cruel, el match definitivo, la lucha final de una concepción del mundo que era la del nacionalsocialismo y otra concepción del mundo que era el sionismo y el comunismo, ¿no? Bueno, pero Tristán, no compararemos Heinrich Himmler con Barack Obama, ¿no? No, gracias a Dios no nos vamos a comparar, pero la situación es la situación. ¿No crees o no creemos que esta gente aprovecha todo? Estos no dan puntadas sin hilo, ¿eh? O sea, todas estas logias, ¿me entiendes? Todo está perfectamente programado. Ellos pueden pasearse con las manos en los bolsillos mientras en otra parte se está haciendo el ritual y ellos solo tienen que estar en el sitio que deben estar. ¿No crees que es muy peligroso porque de paso hago, digamos, un comentario a lo que tú me dices? ¿Cómo es que un premio Nobel de la Paz no aprovecha para decir que desde este lugar en el cual no sé qué convocamos a las partes contendientes a que hay un acuerdo porque la guerra está durando demasiado, se ha cobrado demasiadas víctimas, demasiada injusticia, etcétera, etcétera, etcétera? Sino que él calladamente hace lo que le han ordenado, que es subir allí y seguramente, quizás, para asegurarse la puerta, lo mismo que se intentó hacer en 1941, asegurarse que la puerta de la entrada al conflicto definitivo, que puede ser, yo creo que en estos momentos, mucho más peligroso que Ucrania-Taiwán, se desarrolle, digamos, con visos de favor, a esa potencia que en un momento determinado fue el Tercer Reich y que ahora pues es el Estados Unidos del Deep State. Eso creo que es la parte más peligrosa. Hay dos o tres detalles de la visita de este señor a Montserrat que me llaman la atención. Alguien cronometró los tiempos y entonces entraron en el monasterio a las 13 horas y a las 13 horas 13 minutos y ya estaban en la calle. Es decir, que si jugamos un poco a numerología, tenemos 13 exactamente,
Y 13 resulta que suman 78. Si sumamos 7 y 8 son 15, que es el arcano del diablo. O sea que aquí me parece que hay, hay unos tiempos, hay unos periodos que están marcados y cumplidos perfectamente. Hay otro detalle que también me interesó mucho. El personaje negro, por decirlo de alguna forma, el hombre negro, ¿entiendes?, es llevado por el abad por el camino rectilíneo de acceso al atrio del monasterio. Claro, el atrio del monasterio, no sé si hemos comentado algunas veces, siempre hemos hablado muchas veces del laberinto de Chartres y qué tal, y que no sé qué, que si hay que recorrerlo en un sentido y en otro, y luego pararse en la flor de metal que hay en el centro, porque entonces, hemos hablado muchísimas veces del tema del laberinto de Chartres. Pero señores, el atrio de Montserrat, y además ahora que todo el mundo tiene unos drones que pueden sobrevolar, es uno de los laberintos al aire libre, digamos a cielo descubierto, más importantes que tenemos al menos en las iglesias de Cataluña. ¿Y qué se ve cuando haces una visión cenital del atrio de Montserrat? Lo que se ve es una tela de araña. El laberinto de Montserrat, o la estructura dibujada, simbólica, es una tela de araña con un punto central que está señalado por una roca de color verdoso que no tiene ningún tipo de origen en la montaña de Montserrat, es traída de alguna parte, es como una pizarra bituminosa que está en la parte central, y hay una serie de dibujos que son alegóricos al fuego. Hay unos delfines, y recordemos que el delfín es digamos de alguna forma, es el símbolo de Apolo. Apolo fue llamado el Delfi, porque fue el que liberó a las sacerdotisas del santuario de Delfos, que estaban sometidas al poder de un reptil. Estaban sometidos al poder de un reptil. Ya estamos hablando de cosas que nos van acercando a que ahí en esa zona puede haber una puerta especial a un inframundo, ¿no? A un inframundo o a un supermundo o a un plano, que no es accesible para todas las personas o para todos los individuos que se acerquen allí. Pues permíteme, Tristán, el atrio de Montserrat, del santuario de Montserrat, la verdad es que muchas personas caminan sobre él y no paran la atención de que hay un simbolismo, pero espectacular. Y después, en referencia en el punto central, que está así como, dices, si todo está más o menos con una simbología, etcétera, etcétera, ¿por qué está en ese tono oscuro, liso? ¿No podría ser que debajo de él hubiera algo que interesa que no se vea al público? Pregunto. Bueno, el público pobre nunca se entera de nada, ¿no? O sea, que Montserrat es una montaña que tiene mucho que hablar. Mucho que hablar. Y entonces el monasterio yo creo que le pasa al monasterio de Montserrat lo mismo que al monasterio del Escorial. El Escorial era el lugar donde se tiraba la escoria, era como un basurero, pero allí había una entrada al inframundo. Y Felipe II quiso construir el Escorial sobre una puerta de entrada al inframundo. Yo creo que el monasterio de Montserrat es un tapón o una puerta de acceso, vamos a dejar un interrogante aquí, a un inframundo que quizás algún día podríamos hablar de una forma más extensa. Pero entonces este señor Obama, entra por el centro, o sea que es el rey negro, entra por el centro, pero el judío, que es Spielberg, ¿no? La montaña del juego, Spielberg, de origen alemán, entra por la izquierda, no lo dejan entrar por el centro. Y solo cuando ha sobrepasado más de la mitad del atrio, le dejan que se reúna al grupo, para atravesar el atrio en diagonal para entrar en el camino al camarín de la Virgen, que es un camino de iniciático muy importante. Llegan al camarín de la Virgen, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, le explican todas las tonterías que dicen que la Virgen es negra porque había unos cirios que la ahumaron, o sea, es como el salmón ahumado, pero a lo bestia, en plan místico. Esas tonterías que siempre se explican como origen de las vírgenes negras, que todos sabemos que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Dinos qué es, porque lo que
nos había llegado, habíamos leído, es que, bueno, pues era producto del hollín, de las velas que se habían ido enmascarando. ¿Qué hay ahí detrás? Aquí Santa María de Eiselden, en Suiza, que también es otro monasterio benedictino, tiene una Virgen Negra preciosa, pues también debía haber unas velas que eran absolutamente hechas con no sé qué material, que ponían a las vírgenes hechas polvo. Pero ¿cómo es que se ahumaban los rostros y no se ahumaban las telas o el resto del cuerpo, ¿no? Pero hay muchas de estas vírgenes, incluso la de Montserrat, que estuvieron durante mucho tiempo cubiertas por un manto que les daba una forma triangular. Esa forma triangular que también se produce en la Virgen del Rocío, en la Virgen del Pilar, en muchos lugares, nos ha de hacer recordar la pirámide de los iluminados, en la cual hay un gran triángulo y el ojo o los ojos están en la punta. O sea, aquí hay un lenguaje que hay que empezar a pensar. Lo que pasa es que en un tiempo en Montserrat se sacó el tipo de indumentaria y quedó revelada la forma supuestamente gótica digamos que ahora podemos observar. Yo siempre he dicho una cosa, la Virgen de Montserrat que hay ahora allí en el camarín es auténtica. Yo si fuera la orden benedictina, la orden benedictina, obviamente, la imagen original gótica la tendría en una cámara acorazada y allí tendría una reproducción súper buena. Pero en fin, es un comentario, digamos así, al hilo. La montaña de Montserrat, no sé, tú ya sabes, Olga y yo hemos vivido casi 9 años en la montaña, no en Collbató ni en el Bruc, no, en la montaña, y por lo tanto, digamos, es una experiencia que la tenemos muy cercana, muy vivida y muy experimentada. Pues este señor, lo que me llamó mucho la atención es que después de salir de ahí del camarín de la Virgen, o sea, a las 13:13, y con que son 13, después hacemos la suma y sale el 15, que es el arcano del diablo en el tarot, que por algo. Y entonces, pues, ¿qué hacen estos tíos? Resulta que nosotros cuando vivíamos en esta montaña hacíamos unas iniciaciones muy intensas. La mayoría de estas iniciaciones se desarrollaban prácticamente durante la noche. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Subíamos a la gente que nos solicitaba acceder a ese plano de conciencia por el funicular de San Juan, que es lo que hace Obama. Inmediatamente cuando salen de ahí, lo llevan al funicular de San Juan. Suben arriba a San Juan, Juan quiere decir en sánscrito grande, o sea, y es muy curioso también, Joan. Es un concepto de origen sánscrito, ¿no? O sea, grande, arriba. Y entonces desde allí lo llevan por el camino del Plano de las Tarántulas y lo llevan por el pie de los Gorros, hay la Sierra de las Magdalenas, y entonces en la parte, digamos, más alta que sobrevuela el monasterio está el Gorro Frigi. El Gorro Frigi es el que llevaban los sacerdotes de Mitra en los sacrificios de sangre. Lo vamos a dejar aquí para no meternos en más líos. Y después, de ahí, abajo, hay una montaña, hay una aguja de forma totalmente fálica que se llama el Trencabarrals. Ahí se hace el primer punto de contacto con la energía fálica de la montaña. Seguíamos por el camino del Pla dels Escursons hasta donde van ellos, encima de otra aguja fálica que se llama el Santinella. Se hacía el segundo punto y de ahí nosotros seguíamos hasta el Carall, que se llama el Cavall, el Carall, el pene, donde se terminaba eso. Y después de ahí se recogía esa energía fálica y se bajaba de noche a un lugar especial que era el útero. Y entonces eso se insertaba en el útero de la montaña. Ellos no llegan a hacer el circuito entero, porque se imagino que si lo hubieran hecho es absolutamente explosivo, pero tocan esos puntos energéticos. Entonces, claro, a mí me da que estos señores van allí a abrir una puerta del espacio-tiempo, y entonces es lo que me llamó muchísimo la atención y quería comentároslo porque es algo que ha pasado como un poco desapercibido y que ha quedado un poco ahogado en la ceremonia de la coronación del rey de Inglaterra, que bueno, menudo personajillo también, y entonces pues claro, se ha olvidado el tema de
de Montserrat, Obama en Montserrat. Bueno, permíteme, Tristán, o sea que, por un lado, te llamó la atención de que el señor Obama lo hicieran caminar por un lugar y a Steven Spielberg por otro, ¿no? Que ya Spielberg, aparte, sabe muchísimas cosas que en sus películas muy sutilmente nos las han ido poniendo, que nos han encantado, sinceramente, porque son películas de acción. Somos descubridores al estilo Indiana Jones, pero que la de mensajes que había allí en cada película son desde la última cruzada, que ello ya es apoteósico. ¿Y tú crees que allí se ha ido no de visita turística? Pudiera haber ido a la Sagrada Familia, a otros lugares. No, allá concretamente para algo. Sí, han ido a hacer algo allí. A ver, algún día, si queréis, abrimos más, digamos, intentamos entrar más en las entrañas del misterio de Montserrat, que hay muchas teorías, pero hay un misterio muy profundo, ¿eh? Yo no quiero ahora entrar y abrir, digamos, heridas, porque entonces luego no sabríamos suturarlas en tan poco tiempo, ¿no? Y si queréis hablamos un poco del tema de las vírgenes negras. El tema de la Virgen de Montserrat es muy complicado porque en la guerra civil pasaron muchas cosas, ¿no? Pero en general las vírgenes negras, nosotros vamos mucho, por ejemplo, a Puy-en-Velay, que es el santuario de la Virgen Negra, está sobre un volcán. Y eso es un sitio que es espectacular, ¿no? O sea, que ahí hay un pulso electromagnético, y si los que no habéis estado en el Puy-en-Velay, ya podéis ir corriendo si os gustan estas cosas, porque junto con el santuario de Rocamadour es uno de los que vamos más, Olga y yo. Pero... Bueno, y hay una cosa curiosa, ¿no? Desde el santuario Notre Dame de Rocamadour, en Francia, hasta Montserrat, curiosamente, las iglesias, ermitas que hay con vírgenes negras están en línea recta, y son muchísimos kilómetros, en línea recta perfecta. Qué extraña coincidencia también. Sí. Bueno, muchos están en zonas que son volcánicas o tectónicamente muy activas. El caso de Montserrat, ya sabemos que no es una montaña volcánica, es otra cosa. Vamos a dejarlo que es una isla atlante, va a ser de pasada, ¿no? Para ya si algún día podemos entrar un poco más en el tema, ¿no? Pero bueno, pasa estas grandes líneas como la espada de San Miguel que empieza en Glastonbury y termina en Jerusalén, o el famoso camino de la sangre que empieza en Roslin y termina en Túnez, en una tumba que está en medio de la Medina de Túnez y pasa por en medio de Barcelona, y es que es una ruta absolutamente sacrosanta y pasa por en medio de Barcelona y nadie sabe qué pasa por en medio, muy poca gente sabe qué pasa por en medio de Barcelona. Bueno, y también hay muy poca gente que, ¿cuántas veces hemos oído? ¿Quién no ha ido, no? Al parque de atracciones del Tibidabo, pero realmente la palabra Tibidabo muy pocas personas saben qué significa, ¿verdad? Sí, te entrego todo. Sí, es que Barcelona es la ciudad que está consagrada a las fuerzas oscuras. Pero vamos a dejarlo para otro día, porque deberíamos entrar en muchas cosas. Es la explicación de la línea de sangre, la explicación de la línea esta que va de Torre Baró a Sant Pere Màrtir, y todo esto. En Barcelona hemos vivido en Vallvidrera y descubrí muchas cosas gracias a haber vivido allí. O sea, nos quedan 2 minutitos de programa, Tristán, sí. Bueno, nos hemos comido con el Obama, se nos ha comido al pobre Carlos III. Bueno, en la coronación hay muchos detalles. Yo no la he visto toda, pero he visto algunos detalles. Y a mí, Tristán, por ejemplo, más allá de la coronación, lo que me llamó muchísimo la atención de este acto fue lo que podríamos decir la tarjeta de invitación a los invitados, en los cuales hay unas extrañas simbologías, pero la más destacada es ese extraño, no sé, ser, en la invitación allí ya lo pone, The Coronation of Their Majesty's King Charles III and Queen Camilla, pero abajo hay un ser clarísimamente oculto entre la maleza, entre esa vegetación de color verde. Tristán, ¿qué hace ese ser ahí? Es el colegio druídico, ¿no? O sea, el ser, digamos, de la naturaleza, el cerunnos, ¿no? La potencia del inframundo, ¿eh?
del hombre verde, que en muchas capillas, en Roslin, por ejemplo, también está, y en otros lugares aparece en medio de la simbología cristiana. Bueno, de hecho, el duende verde que hay ahí también va relacionado con los ciclos de la muerte en invierno y la resurrección en primavera, ¿no? Es que tiene, bueno, tantas cosas, pero era una deidad en su tiempo. Y es brutal porque pasa exactamente 6 meses, 6 semanas y 6 días del sepelio de su madre. O sea, no es exacto, ¿eh? Yo lo he cronometrado, lo que sí que hay es un 666 oculto en las cifras. Esto sí, pero no es así. Bueno, aunque no sea exacto, porque piensa que estamos en un momento muy difícil. Ellos esto hubieran tenido que hacerlo como el Obama. Hubieran tenido que hacer la puerta Beltane, que es la puerta de los sacrificios máximos, ¿no? Que es el periodo digamos, entre la noche de Walpurgis, que es el 30 de abril, el suicidio de Adolf Hitler, el 30 de abril. Todo esto está digamos, ligado de una forma muy sutil, ¿sabes? Y después Ostara, que es la fiesta del Renacimiento, la primavera, el árbol de mayo, los coitos mágicos en los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Es un periodo muy intenso de rituales de estas logias oscuras, la aristocracia negra, la logia Knight Reed, que es la que dirige el rey de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no podían hacerlo, digamos, porque la cercanía al 1 de mayo, que tiene una significación tan, digamos, festiva para la izquierda antimonárquica, hubiera de alguna forma podido empañar el ritual, porque es un ritual duró toda la mañana. Y yo en un momento me conecté, estaba viendo una película de escalada en la Patagonia que me interesaba mucho, y de cuando en cuando iba mirando lo otro, ¿no? Y entonces vi muchas cosas. Una de las que me llamó más la atención es que durante la ceremonia hay una serie, digamos, de movimientos en los cuales se lleva al rey, se le trae, se le lleva, se le trae, y se pasa por la tumba de Sir Isaac Newton, ¿no? Que puso tan de moda el Código da Vinci. Entonces, con que la persona que dirige la comitiva lleva una cruz delante que preside la comitiva, cuando tiene que pasar por la tumba de Sir Isaac Newton, que tiene un portal más bajo, tiene que agachar la cruz y pasar por ese portal. Es decir, que detrás de la simbología del constante Oh Lord Jesus Christ, y constantemente metes el deán de Canterbury constantemente haciendo alusiones a Jesucristo, detrás hay un servicio, hay un rendimiento hacia otras fuerzas. Porque claro, Sir Isaac Newton era obviamente un nombre simbólico como el de John Dee o muchos otros. Hay que pensar que la casa, por ejemplo, de Windsor, es la casa de la Torre de los Vientos, que es el nombre que escoge Jorge V para ocultar su origen házaro, askenazi, por decirlo de alguna forma, ¿no? Alemán. Vaya, Tristán, que se nos ha ido el tiempo. Seguiremos analizando estas otras realidades que están aquí delante de nuestros ojos y que pasan desapercibidas, como también me hubiese gustado que nos dieras la tuya en la próxima entrevista. A lo mejor retomamos esto de esta misteriosa piedra, ¿no? Que sabemos que las piedras, las rocas, tienen mucho que decir. Y la piedra de Scone, que fue, tomada en Escocia en 1296, si no recuerdo mal, estaba ya presente como un invitado más de lujo en la ceremonia de coronación. Todo un misterio, Tristán. ¡Buah! ¡Qué pasada! Bueno, a ver si nos da un próximo día pues un poco de tiempo para rematar un poco esto, porque yo vi algunos elementos, digamos, son un soulignement, ¿no? Es de francés, un subrayado de el ritualismo absolutamente, digamos, yo no solo diría no cristiano, sino contracristiano, que está oculto detrás de todo esto, ¿eh? O sea, porque ahí está, digamos, esta gente es la cumbre de la cumbre del vértice de los vértices de los iluminados.
y por lo tanto claro, es el gran rey el que de alguna forma preside todas las monarquías iluminadas de Europa, que todas son Agenda 2030, que todas tienen los unicornitos, la flor de lis y todos los símbolos, y hacen esas cositas tan divertidas que sabemos con los niños y cosas así. Los misterios que descubre el profesor Tristán Castell de Pinós. Buah, impresionante. Tristán, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, yo espero que nos vemos pronto, ¿me entiendes? Y que nos escuchemos pronto, mejor que veamos pronto, y que con toda esta conciencia que intentamos verter sobre nuestros oyentes, también les demos alguna esperanza, porque realmente el mundo en el que estamos viviendo ahora está un poco tomado, un poco cercado por toda esta especie de poderes oscuros, y hemos de encontrar entre todos, hemos de hacer el áurea catena, entonces uno a uno, uniéndonos y creando esta cadena de resistencia que nos dé una salida y una esperanza para los días futuros. Y tanto que sí. Y seguro que, Tristán, muchas personas piensan, oye, ¿pero qué pasa que la gente no despierta? ¿Qué pasa que la gente no reacciona? ¿Por qué está sucediendo y se quedan impasibles? Bueno, pues quizás tiene una explicación mucho más profunda y real de lo que nos podemos llegar a pensar. Amigos y amigas, Tristán, también a todos, muchísimas gracias, y de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.